Este país va a pagar un precio enorme si no le ponemos el freno a este caballo desbocado. En los siguientes 3 años nos podemos quedar sin país ya todos los mexicanos. Ya no va a haber país, porque no va a haber instituciones. Y pues solo va a haber un tipo hablando 3 horas al día, engañando a los que engaña, a esos chairos que los engaña todo el santo día, que creen todavía en él. Exíjanle que dé resultados, no nomás que hable. Ya estuvo bueno de hablar, ahora que dé resultados. Yo soy de la teoría de que cada presidente que entra al poder entra con los grandes deseos de servir a México y de ayudar a México. O sea, no me entra en la cabeza otra cosa, ¿no? Y le doy ese beneficio a López Obrador, que tiene la intención de ayudar a México. Sí entiendo que es limitado, me equivoco. ¿Por qué? Sí, que no entró con esa intención, entró con intención de acaparar el poder para meternos al rol, a la tarea de los populistas y los países que viven dentro de ese sueño guajiro que es el Foro de Sao Paulo, que es el comunismo, que es el socialismo. ¿Cómo ve usted a México y su presidente con esas ideas absurdas que en vez de rectificar así fuere un poco, López insiste en más de lo mismo frente a un Estados Unidos que está prácticamente actuando como una locomotora? No se vale nada más pensar, si esto se pone más grave me voy. Ni madre, este es nuestro país, esto es nuestro México. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Desayunando con Ángel, Javier y Carlos. Hoy tenemos un invitado de super lujo. No es que los otros no hayan sido, pero este es muy especial porque fue presidente de la República. Y es un placer que nos haya aceptado tener este desayuno con nosotros, aunque sea a larga distancia desde su rancho San Cristóbal, el presidente Vicente Fox. Y antes de presentar al presidente, saludo a Ángel. ¿Cómo estás, Ángel? Buenos días. Bien, ya con la primera dosis y esperando la segunda, y aquí sufriendo las molestias del primer mundo, que siempre será mejor que el tercero, pero ya pronto allá nos veremos. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias, mi querido Carlos, buen día a todos. Presidente, buenos días. Muy buenos días desde acá, desde su casa en San Cristóbal, aquí estamos a la orden. Oye, ¿cómo te decimos? Con mucho gusto y muy agradecido de esta invitación. No, nosotros mucho más. ¿Cómo te decimos? Porque a López Obrador no le gusta que a los expresidentes se les diga presidentes, pero pues nos vale madres, ¿no? Sí, a mí me vale madres. Yo a todos los expresidentes les digo presidente. Y a los gobernadores igual. También gobernador a todos, sí. Entonces se queda como presidente. Sí, que se quede como presidente, porque además nos va a permitir que si nos van a juzgar, que nos juzguen a todos, empezando por él. ¡Eso! Presidente, la invitación que te hicimos es que nos des tu visión de qué es lo que está pasando en tu opinión, estos 3 años, con que el presidente sigue siendo candidato, no presidente, no estadista. Que quieren, el idiota de Bonilla quiere expropiar el club de golf en Tijuana, que están haciendo experimentos de reelección en Baja California para ver si amplían su mandato, como me dijo Javier y Ángel hace 2 semanas. Que ahora le quieren ampliar el mandato al ministro Saldívar, que la secretaria de Corte y Confección, Olga Cordero. Sánchez Cordero, no abra la boca siendo magistrada en retiro, ministra en retiro. El presidente sigue siendo candidato, ya se peleó con el INE, quieren transformar al INE. Presidente... Y no vacunan a los médicos de hospitales. No vacunan a los médicos del sector privado porque son fifís. No son humanos para nada, son robots. Ni se arriesgan. Y no se necesitan, sí. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que es claro, por un lado, nada ha pasado en estos 3 años que tenga que ver con desarrollo,
con crecimiento, que tenga que ver con mejora en calidad de vida, en acceso a la educación, en acceso a la salud, nada de lo que realmente cuenta para un ciudadano. Y los ciudadanos que me están dando, que están viéndonos en este momento, dan testimonio de esto. Cero, no ha pasado nada, al revés, han pasado más cosas negativas. Por el otro lado, están pasando muchas cosas, y muchas cosas en el lado malo y grave de la balanza. La destrucción de instituciones, el dispendio de recursos y de dinero sin ton ni son, la corrupción que sigue rampante, la violencia que no se atiende y que se deja a los criminales abrirse paso. Es pues un balance de dos caras, 1-0 en materia de desarrollo, y yo diría -0, y mucho, desgraciadamente, para mal en el lado de lo que perjudica al país. Estamos sacrificando el futuro de nuestros hijos, estamos ya con muchas instituciones afectadas, y el fantasma de los Hugo Chávez, el fantasma de los Maduros, el fantasma de los Kirchner, el fantasma de los populistas y autoritarios de Latinoamérica está presente en México. Eso sería un resumen. Javier, Ángel. A ver, Ángel. Presidente, yo quiero hacerle a usted una pregunta que me habría gustado hacérsela en su momento. Sin embargo, pues no tenía yo acceso a usted y hoy aprovecho para hacérsela. Usted debe recordar que en un artículo del New York Times, después de su victoria en el año 2000, el New York Times sintetizó el siglo XX en 3 grandes hitos, 3 grandes saltos cualitativos. Uno fue la caída del muro de Berlín, el segundo fue la desintegración de la Unión Soviética y el tercero fue su victoria sobre el PRI. Yo le pediría que nos dijera, porque hay muchos que no saben qué pasó el 2000, lo ven quizá como un accidente o una elección normal, no la considero yo así. ¿Cómo vio usted, qué sintió usted cuando obtuvo esa victoria y lo que hizo en esos 6 años? En el aspecto hacendario, pues prácticamente nadie ha superado la labor que hizo el doctor Gil Díaz, que fue uno de sus grandes aciertos en materia de finanzas públicas, el INAI, que fue creación de usted, es decir, una serie de cambios, su apertura, su respeto a la crítica, y ver frente a ese resumen que usted hizo. ¿Cómo ve estas dos cosas? Primero, la importancia de su victoria. ¿Qué sintió el ciudadano Vicente Fox Quesada después o en la noche cuando estaba usted en el Ángel de la Independencia con esa victoria ya en la bolsa? Me gustaría... Bueno, esta obra por la que preguntas, Ángel, tiene varios actos. Yo creo que arrancó allá en 1968, fue el primer calambre poderoso al sistema del PRI, a la fuerza con la que el PRI conducía este país lleno de autoritarismo y de pocas libertades. Luego viene el gran movimiento que se arranca por allá ya para, en términos prácticos, dejar atrás el modelo autoritario, el modelo de dictadura perfecta que llamó Mario Vargas Llosa, para cambiarnos a un modelo democrático. Se empieza con esa lucha triple de Cuauhtémoc Cárdenas, de Manuel Cloutier, y una lucha que viene desde el Grupo San Ángel, de muchos opositores democráticos, y se suma hasta que finalmente viene ese capítulo del año 2000, donde finalmente revienta el sistema y donde accedemos en una elección democrática a nuevos términos democráticos, republicanos, libertarios para el país. No fue pues obra mía. ¿Qué fue lo que sentí yo aquella noche en el Ángel? Claramente una rueda de molino sobre mis espaldas. Me divertí muchísimo en la campaña, siendo parte de ese movimiento ciudadano
que nos llevó al triunfo. Yo solo era una parte, me tocó ser un actor dentro de ese gran conjunto ciudadano que rompió el ostión autoritario. Entonces me divertí mucho en campaña, nunca, ojalá se repita, más bien no nunca, sino ojalá y se repitiera esos momentos tan felices de estar cerca de los ciudadanos, cerca de la gente, todos entusiasmados, pegándole a la piñata hasta que se logró el hoy, hoy, hoy. Entonces, esa rueda de molino viene cuando pasas de candidato a asumir una responsabilidad tan grande, tan grave, pero a la vez tan honrosa, que es representar a toda una nación, que es trabajar por toda una nación, que es buscar el bienestar y el desarrollo de toda una nación de 100 o más millones de habitantes. Entonces, la diversión se convierte en preocupación y se convierte en responsabilidad de gobierno. Esa transición es fundamental. Hay que quitarse la cachucha de candidato, donde habla uno por la libre, donde cuenta uno historias, donde hace uno promesas, donde le echa uno crema a los tacos, a pasar a lo que realmente cuenta y lo que cuenta para el pueblo de México, que es resultados contantes y sonantes, hechos. Esta transición no ha pasado por la mente de López. Él todavía sigue con sus enemigos de los procesos electorales, él sigue todavía buscando venganza, él sigue todavía metido en el callejón de los potazos, por no decir putazos, y sigue metido en el mismo cuento 3 años después. Por eso mi resumen de eso es cero eficacia en su tarea de gobierno, no la entiende, no la comprende, no la conoce, no se ha preocupado por conocerla, no se ha preocupado por analizar, ver el modelo educativo imperante y lo mucho que necesita corregirse y cambiar. No se preocupa por ver que ideologizar la educación es una puñalada trapera al pueblo de México y ahora lo está haciendo, meter su filosofía idiota en los libros de texto gratuitos. Ha sido un sexenio, hasta este momento un trienio totalmente perdido, fallido, sin resultado alguno, al revés, retrocesos, y por el otro lado ha sido una vorágine de ir destruyendo al país. Conozco el modelo venezolano, participé en Venezuela, he sido observador electoral, conozco Nicaragua, conozco Bolivia, conozco Argentina, participé en todos esos procesos y vamos exactamente en la misma ruta de este trasnochado populismo que no tiene nada que ofrecer a los pueblos ni a las naciones. Javier. Bueno, en primer lugar, me da mucho gusto ver al presidente Fox y además ver a un presidente que habla de corridito. Sí. Qué satisfacción, qué alivio. No, me cae de madre, de veras, qué bonito. No. Segundo, presidente, yo quiero conocer su opinión. Yo veo que todos los días el presidente López Obrador está golpeando a la iniciativa privada, sistemáticamente. Todo lo que huela a inversión nacional o extranjera, desarrollo, generación de empleo formal, etcétera, pareciera que son sus enemigos. Pareciera que él disfruta viendo que se crean más pobres. Pareciera que él disfruta más con programas clientelares, político-electorales, que con el desarrollo económico como tal. ¿Cómo interpretar, cómo poder leer a un jefe de Estado y de gobierno que llegó con esa popularidad y con esos votos a destruir entonces el país? Su transformación se está convirtiendo en destrucción. ¿Cómo puede entenderse eso teniendo el gran privilegio y la gran oportunidad de servir a México como ningún otro hombre o mujer en este país? ¿Cómo se interpreta esto? Hay un principio fundamental en el desarrollo que no puede ser cambiado y que se trata de que el gobierno no genera riqueza, el presidente de la República mucho menos, no genera empleos, no genera crecimiento y desarrollo. Lo que hace eso es únicamente y exclusivamente la inversión. Cuando hay inversión provoca el proceso de desarrollo. El dinero entra para comprar máquinas, para construir fábricas, para hacer agricultura, para traer tecnología, para traer innovación. El dinero de la inversión provoca eso.
¿Y eso qué provoca? Pues los empleos, la generación de riqueza, el impulso al crecimiento económico, o sea, todas las bondades del desarrollo. Este tipo ignorante no entiende que eso es una cuestión de hace 100 años, el estatismo que pensaba que el gobierno era el que generaba la riqueza. Ese mito cayó por tierra. ¿Por qué no lo entiende este señor que solo el maridaje de gobierno, instituciones públicas, empresa, inversión y finalmente academia y tecnología, porque a veces nos olvidamos de la academia, que es uno de los grandes motores del desarrollo, como es en Estados Unidos, sus universidades, sus centros de tecnología, eso es un gran motor. Entonces, queda nuevamente descalificado López Obrador, no va a traer crecimiento a México, solo está tirando nuestro dinero, regalándolo a manos llenas para provocar holgazanes en este país, gente que estira la mano a ver qué le regala el presidente y no gente que sale a trabajar por su familia, por su empleo, por su crecimiento personal. Yo soy de la teoría de que cada presidente que entra al poder entra con los grandes deseos de servir a México y de ayudar a México. O sea, no me entra en la cabeza otra cosa, ¿no? Y le doy ese beneficio a López Obrador, que tiene la intención de ayudar a México. Sí entiendo que es limitado. Me equivoco. ¿Por qué? Sí. Porque no entró con esa intención, entró con intención de acaparar el poder para meternos al rol, a la tarea de los populistas y los países que viven dentro de ese sueño guajiro que es el Foro de Sao Paulo, que es el comunismo, que es el socialismo. O sea, ese es su encargo y por supuesto satisfacer su propio ego, su propia soberbia, su propia hambre de poder y de dominio. Y venganza. Perdón, Carlos. No, ya no, pues tiene toda la razón. Ángel, te va. Ángel, te va. Yo ya pregunté, ya me la contestó. Quiero preguntarle, con lo que hace usted, esa descripción, la cual comparto 100% de la visión de López, ¿cómo ubicar esa visión frente a este cambio que ha dado Estados Unidos al pasar de un populista como fue Donald Trump a un presidente como el señor Joe Biden, un político formado en la política diaria, 30 y tantos años en el Senado, 8 años de vicepresidente, y con una agenda que prácticamente desde el momento mismo que entra ha empezado a dar resultados, particularmente su programa de apoyo, estamos hablando también del programa de vacunación, su reincorporación al Acuerdo de París, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve usted a México y su presidente con esas ideas absurdas que en vez de rectificar así fuere un poco, López insiste en más de lo mismo frente a un Estados Unidos que está prácticamente actuando como una locomotora que está encabezando hoy a Europa, lo dejó prácticamente en ridículo, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo ve usted el panorama de las relaciones México-Estados Unidos con la descripción que usted ha hecho de López y ante la realidad de la presidencia del señor Joe Biden? Sí, yo empezaría por decirle a quienes nos están viendo y también a los que nos están viendo que la democracia también se equivoca y que el pueblo sabio también se equivoca. Y en este sentido, estos patanes que vendieron las perlas de la Virgen, que nos vendieron sueños y promesas como el propio Trump y como López Obrador, y como este señor que vendió a Inglaterra la idea de dejar la Unión Europea. ¿Cómo corriges eso? Solo el pueblo aprende a base de experiencias negativas, cuando debíamos de aprender un poco por analizar, por ver por quién voy a votar, por qué esta persona me gusta, no nomás porque tengo un gran copete como el anterior Peña Nieto y era guapillo en la televisión, sino realmente un poquito enterarnos qué nos ofrece esa gente.
Es claro que López no ofreció más que promesas que no iba a cumplir porque no sabía ni por dónde empezar. Entonces, con eso dicho, ¿cómo veo las cosas ahorita entre Estados Unidos y México? Primero, bendito sea Dios que aparece Biden y aparece un partido demócrata que le para y le pone el freno a los devaneos, a las destrucciones que estaba haciendo Trump. Eso ojalá y suceda el 6 de junio, hago votos porque así sea, que lleguemos a un escenario democrático, de libertades, pero sobre todo con autonomía en el ejercicio del poder, de los tres poderes. Entonces, esa relación con Estados Unidos, yo creo que dos populistas, dos autoritarios se entendieron por ese lado, pero Biden no va a entender las posturas de López. Eso que le pide ahora que llevar sembrando árboles a Centroamérica, pues, ni lo va a pelar Biden. Digo, son jaladas. Por tanto, lo que necesita nuestro gobierno y López es alinearse a un mundo moderno, al mundo del siglo XXI, entender cómo se mueven las naciones, cómo se mueve la globalización y jugar dentro de ese conjunto para beneficio de México y los mexicanos. Yo me acuerdo, presidente, en el 2006, 2005, 2006, cuando venía la sucesión presidencial. Y aquella vez, en uno de sus arrebatos, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador le dice: cállate, chachalaca, al presidente de la República, Vicente Fox. Sí. Porque ya estaba el proceso electoral, alguna opinión dio el presidente y le dice: cállate, chachalaca. Y me acuerdo que la autoridad electoral fue muy estricta con el presidente Fox, luego muy estricta con el presidente Calderón, al grado de que no nos permitían, ni siquiera una conferencia de prensa para dar a conocer las cifras de empleo ni cosas así. Ahora el presidente López Obrador goza de una enorme libertad en procesos electorales. En medio del proceso electoral dice lo que le pega la gana, presume sus obras sociales, que él le llama, en Guerrero, Oaxaca, en Chiapas, etcétera, habla de los partidos conservadores, arremete contra el INE, dice que tiene que desaparecer, que es costosísimo, le enderezan juicios políticos a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama. Presidente, ¿cómo ve usted todo esta incongruencia de quien fuera candidato y que le decía a usted, presidente de la República, que no interviniera, que no opinara, que no hablara, que se quedara callado con ese cállate chachalaca, y ahora este parlanchín que lo único que hace para gobernar son sus infames mañaneras, y en esas infames mañaneras se dedica a denostar al adversario y a presumir lo poco que ha hecho o a mentir abiertamente como lo hace todos los días? ¿Cuál es su opinión al respecto? Mi opinión es que es un malagradecido, porque yo tengo mucho que agradecer y reconocer al IFE, al Instituto Federal Electoral, en mis tiempos, que logró hacer un arbitraje bastante complicado y complejo, pero lo logró hacer para que se empezaran a respetar las elecciones. Y tengo a la vez que reconocer con alguien que yo estuve choteando, ¿se acuerdan cómo le decía yo a Cedillín, el Cedillín? Sí. Le pegaba yo duro. Cuando él era presidente y yo andaba en campaña. Pero a lo que voy es que Cedillín, presidente Cedillo, es un demócrata, un demócrata al final, sí, y no se resistió a entregar el poder, lo hizo a tiempo y con grandeza y generosidad. López, cada que es derrotado, culpa a otros, culpa al árbitro, que es el IFE, y culpa a todos. Entonces, hoy que va a enfrentar una elección que ya le está verdaderamente poniendo a temblar, que vaya a perder tanta autoridad y tanto poder, y que los mexicanos y los ciudadanos recuperemos parte de ese poder para servir a nuestra familia, para servir a nuestra gente. Él dice que el pueblo decide, pues que así sea, que nos pele a todos y no nomás a los que les da las dádivas, pero en suma, pues, es un malagradecido y por tanto hoy está golpeando instituciones que le permitieron a él llegar a ser presidente. Y aparte de malagradecido, es un personaje que no respeta instituciones, que ir contra el IFE es ir contra la democracia, es ir contra instituciones que hemos creado los mexicanos con mucho esfuerzo
lleva tantas enmiendas la ley electoral y los procesos electorales, llevan tantos ajustes y correcciones que quizá ya nos pasamos de cuenta, pero al final hay una ley, hay una obligación, hay una necesidad de cumplir y respetar a esa autoridad. Así que hoy está a prueba. Yo a los mexicanos son a los que les digo, no tendremos el pueblo, los gobernantes que nos merecemos cuando nos quedamos callados, cuando no pataleamos, cuando no gritamos. A los empresarios les digo, hoy a unos se los están llevando entre las patas a la cárcel. Les pido a ellos que pongan sus barbas a remojar, porque no se puede servir a dos amos. O se sirve al país y a México y servimos a nuestra familia y a la gente que quiere y desea desarrollo, o servimos a un presidente ficticio, falso, fallido que tenemos. Ya es tiempo de declararnos. Está clara la situación, está en la balanza todas las torpezas, errores y malas conducciones que está haciendo López, y está del otro lado de la balanza cómo nuestro país va perdiendo más y más. ¿Qué hay del futuro de nuestros hijos? No se vale nada más sacar la lana para Estados Unidos, no se vale nada más pensar si esto se pone más grave me voy. Ni madre, este es nuestro país, esto es nuestro México, esto es lo que tenemos que cuidar y proteger todos y cada uno de los mexicanos, los pobres, los campesinos, los ejidatarios, todos somos este país. Y esa estar jodiendo al pasado, a los neoliberales, ese decir que toda institución es corrupta y mala, que se lo trague en una sopa de su propio chocolate, porque está jodiendo y denigrando a todos los mexicanos, nos está descalificando, nos está diciendo que no supimos hacer nada. Un país lo construye la ciudadanía, lo construyen sus gentes, lo construyen los empresarios, los trabajadores, los académicos, los universitarios. Esos son los que hemos construido este país. Y ya estuvo bueno que nos siga descalificando. Vámonos. Oye, presidente. ¡Bravo! Presidente, sí estás medio encabronado, ¿verdad? Con toda razón. Presidente. No, es que sí me molesta, ¿por qué no decirlo? Sí me molesta. Yo veo a mi gente aquí, o la gente del campo, ya no hay apoyo alguno, al revés, trabas, problemas, no hay desarrollo en el campo. Mejor que nos dejen así, nos está yendo mucho mejor sin que se meta a estar regulando todo. Ojalá y deje las cosas con más libertad a que los ciudadanos las hagamos, que las hagan los empresarios, que las hagan los agricultores, que las hagan los académicos. Movámonos por la libre. Muy bien. Presidente, uno de los temas que van vamos a decir, a modelar los países para los próximos 20 o 30 o quizá 40 años es la educación. Usted mencionó hace unos minutos en su primera introducción, el problema de la educación. ¿Cómo ve a México hoy en porque ni siquiera estamos estancados, vamos hacia atrás? Mencionó la parte ideológica. Yo quisiera que nos comentara la otra parte de los contenidos, la nueva revolución industrial, la inteligencia artificial y la pobreza que impide que millones y millones de niños y jovencitos puedan tener acceso a una tableta, a una computadora de las más sencillas. Y la desgracia que los efectos negativos se ven en 15 o 20 años. ¿Cómo ve usted ese futuro para México, presidente? No hay otra manera de cambiar una nación en una generación que a través de la educación. Y hablo de una generación porque son 25 años para que esos niños que ahorita quedaron todos madreados, todos en todo el país con la pandemia, encima la manera idiota en que se manejó toda la educación a distancia y cómo suplir esto que nos vino a destrozar la pandemia. Se puede culpar a la pandemia y ahí quedarnos, pero esos niños dentro de 15 años, dentro de 20 años van a estar dirigiendo este país. Entonces, ¿dónde estuvo el presidente a lo largo de la pandemia en el tema educativo? ¿Cuándo le oímos hablar en esas
pinches y eternas mañaneras de todos los días. ¿Cuándo le oímos hablar de esto que tú estás diciendo? ¿Dónde está la innovación? ¿Dónde está la tecnología? ¿Dónde está la educación formal y la educación técnica? ¿Dónde están los espacios educativos que no se han construido? Prometió cientos de universidades, patito todas ellas. ¿Dónde queda la marcha de este país? Lo que ya traíamos encauzado, él agarra a golpes el pasado y no construye un futuro. Yo estoy de acuerdo con los que critican muchas cosas que hicimos mal, muchos presidentes, todos hicimos cosas mal, pero también hicimos una gran cantidad de cosas mejores, bien hechas, que están sirviendo a que esta nación siga su marcha hacia adelante. Pero este cuate no ha aportado nada, absolutamente nada. Agarrar nuestro dinero de sus bolsillos, dárselo a la gente por billones, sin ningún requisito, sin ninguna certificación. Ahí están estos sonsos siervos de la nación. Imagínate de dónde los sacaron. Esos vivales están llevándose la tajada del presupuesto y claro, engañando a la gente. Aquí mismo llegan en San Cristóbal a entregarle la lana al viejito, pero primero se echan a su bolsillo lo que necesitan y luego le dan al señor de edad, le dan su dinerito. Y esas becas que supuestamente les dan a los jóvenes, ¿dónde está una tarea en ese sentido educativo? Entonces estoy contigo. Este país va a pagar un precio enorme si no le ponemos el freno a este caballo desbocado. Y la manera de ponerle el freno a este caballo desbocado es el 6 de junio. Yo apelo a quienes nos están viendo en este momento, pero no a tu voto, no es suficiente, ni al voto de tu familia, no es suficiente. Necesitamos quitarle la venda a quienes están engañando, hacerle ver un poquito más que es una farsa todo lo que nos presentan cada día en las mañaneras. A mí me parece que es una muy buena reflexión sobre el tema educativo y me gustaría también una reflexión sobre este tema laboral y económico. Porque, presidente, cuando este hombre en campaña prometió crecimiento del 6%, porque dijo que éramos una punta de mediocres todos los anteriores, que apenas un 2% en promedio anual y la madre. Luego bajó a 4%, luego dijo que por lo menos 2% y que apostaba a que así sería. Y después dijo, cuando se cayó la economía sin pandemia, dijo, pues la verdad eso del Producto Interno Bruto pues no es tan importante. Es más, voy a escribir un libro que se llama Hacia una economía moral. Y así vamos a medir la economía, ya no por el PIB, sino con la economía moral. Cuando se perdieron todos los empleos, prometió 2 millones de empleos, sí, y como bien dice el presidente, en 6 meses, nunca llegaron esos 2 millones de empleos, ni llegarán, como dijera don Teofilito, pero además dándole dinero, 4,320 pesos a los jóvenes construyendo el futuro, que ni son jóvenes, ni construyen ningún futuro, ni generan un solo empleo, ni se genera un solo empleo, pero es dinero regalado. Y ahora nos sale con una guía moral, no, con una guía ética. Y ahora habla de moralizar la justicia. ¿Es correcto que un jefe de Estado, además de un Estado laico supuestamente, se comporte como un párroco de pueblo, como lo está haciendo este presidente, desperdiciando todas las oportunidades que tiene para poder conducir, como bien dice usted, presidente, que somos una gran nación de grandes mexicanas y mexicanos en todas las generaciones? Y no vamos a desperdiciar ni a despreciar el esfuerzo que han hecho muchos mexicanos, entre otros usted como presidente de la República, porque además, cuando usted sabía que algunas cosas no les entendía o no le cuadraban, se hacía, asesorar por gente competente, por buenos secretarios, por buenos consultores, pero sacaba el país adelante. ¿Qué podemos esperar de un presidente? Primero lugar, autoritario, y segundo, ignorante. Que no tiene equipo. Gracias, Paco, por lo que hiciste. Todavía te doy las gracias cada día, cómo trajiste estabilidad a este país, cómo bajaste las tasas de interés de niveles de 18 a niveles de 8, cómo bajaste y controlaste la inflación. Muchas gracias, Paco, y muchas gracias a otros, muchos miembros del gabinete que hicieron su tarea, a Xochitl Gálvez, que todavía anda por ahí, dando la batalla, puso en la mesa nacional a los indígenas, los llevamos a visitar, a estar con ellos y demás. Pero mira,
regresemos a un punto fundamental. Hablaba yo de lo que es un proceso de desarrollo y en manos de quién está, y hablé de la inversión, que es el detonador número uno. ¿Quién hace la inversión? Pues la hace un agricultor en el campo, la hace un empresario, la hace un pequeño empresario, la hace un tianguista, la hace todos los que ponemos nuestros pequeños recursos a funcionar para hacer que la economía en su conjunto crezca. Entonces, ese paso de la inversión que hace, repito, un campesino, un agricultor, un cualquiera y se convierte en pequeño empresario, esa inversión genera una empresa, esa empresa genera empleos, esa empresa genera a través de los empleos consumo, ese consumo vuelve a generar inversión para quienes están vendiendo esos productos para ese consumo. Entonces es un ciclo que no puedes modificar, que funciona en todos los países del mundo. Y tomo China, que era un país idiotamente comunista con Mao, hoy los chinos son brillantes, han logrado más desarrollo que en 20 años que lo que hizo Estados Unidos en 200 años. Tienen más trenes rápidos, tienen más aeropuertos, tienen más puertos, tienen más edificios, tienen más tecnología, tienen todo y lo han hecho a base de trabajo y a base de inversión y a base de buen gobierno. Es un gobierno que no le preocupa la ideología. En China ya nadie habla de comunismo. Aquí en Latinoamérica nos perdemos todavía discutiendo ideologías cuando lo que hay que ser es pragmáticos. Ese ciclo virtuoso de inversión, crecimiento, desarrollo, es el que hay que atender y hay que moverlo a través de la educación. Y a este cuate se le fue a criticar el modelo de salud, cierto, muchísimas fallas, pero es idiota calificarlo de la manera que él lo califica, porque el Seguro Social hecho por el PRI es una de las grandes instituciones de este país que atiende con mala calidad, si tú quieres, a 55 millones de mexicanos que tienen médico, medicina, cirugía y prestaciones. Eso es lo que hay que construir, instituciones que perduren, que hagan bien. El Seguro Popular, llega ya iba a decirle yo, penitente, a cancelar el Seguro Social. ¿Qué ha creado a cambio aquí en el campo? Mis gentes en San Cristóbal dicen, ¿dónde está el Seguro Popular? Se me enferman y vienen y no hayan a dónde ir. Coño, ¿por qué destruir algo y no construir algo que lo reponga, si es el caso, o continuar lo bien que estaba el Seguro Popular? ¿Cuánta idiotez se ha hecho en tan poco tiempo? Presidente, yo tengo dos escenarios. Quiero hablar de hipótesis. Dos hipótesis. La primera es, ¿qué visualizas si Morena gana otra vez la mayoría absoluta Sí, la mayoría absoluta. Pero, calificada. Sí. No, absoluta. La que tiene ahorita es absoluta en la Cámara de... La de 2/3 partes para cambiar constitución. ¿Qué pasaría con México? ¿Qué visualizo que nos llevó la Catrina? Pero habla más en español, Lo digo no especulando, lo digo porque repito. ¿Pero qué pasaría? Yo desde que dejé la presidencia, desde que terminó la administración, he viajado como demócrata, allá lo dije, a Nicaragua, a Venezuela, a Cuba, a Bolivia, a Argentina, y me toca ver cómo esta tesis idiota del pasado destruye naciones. Por favor, a la gente yo le digo, ese no es el camino al desarrollo, no es el camino hacia el progreso. Entonces, eso es lo que hay que evitar, porque si yo ya no veo más allá, si este 6 de junio no le ponemos las riendas a este caballo brioso, y conste, es democrático hacer lo que yo estoy proponiendo, es simple y sencillamente que ningún partido tenga mayoría en el Congreso. Eso es lo único que estoy pidiendo y eso es altamente democrático. ¿Por qué? Porque va a obligar a este tipo a razonar, a pensar, antes de soltar la baba de su cerebro ahí en las mañaneras, que primero piense lo que va a decir, que primero lo consulte con su equipo de expertos, tercero, que lo ventile y lo debata públicamente y que lleve al Congreso propuestas sólidas de presupuesto, donde ese Congreso lo cuestione y le diga, ¿para qué vas a hacer esta carrera ahí a la chingada a tu rancho? ¿O para qué vas a poner ese plan de desarrollo alrededor de tu rancho? ¿Por qué no lo ponemos mejor acá? Entonces, que se ve obligado a razonar, a pensar, que es lo que no está haciendo. Esa es la gran falla del poder absoluto.
que no se piensa, no se discurre, como en su momento no lo hizo Pinochet, como en su momento no lo hizo Franco en España, como en su momento no lo hicieron los Perón allá en Argentina, o los Kirchner allá en Argentina, o como en su momento no lo hizo Chávez o no lo hizo Maduro. Con el poder absoluto no piensas, te emborrachas de poder y no piensas y no compartes tus pensamientos. Entonces, no puede ese ser el modelo. Nos queda esta oportunidad del 6 de junio. Mi petición es, no le demos mayoría a ningún partido, a ninguno, porque todos hacen pendejadas uno y otro. Sí. Entonces, démosle la mayoría a la razón, que se tenga que pensar, razonar, discutir, negociar para hacer un presupuesto. Y tiene importancia, la segunda pregunta es si tienen ellos mayoría absoluta, ¿qué tiene que ver el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y siendo nosotros el país número 1 de tratados de libre comercio con no sé cuántos países? Somos el país con más tratados de libres comercios con el mundo. ¿Qué consecuencia? No somos Venezuela, somos frontera con los gringos, somos socios con Canadá y Estados Unidos. ¿Vale madres o qué onda? Ha sido sumamente virtuoso ese acuerdo de libre comercio de Norteamérica, particularmente con Estados Unidos y con Canadá. Nos ha permitido muchas cosas, no solo a los mexicanos. Tenemos la balanza comercial más grande del mundo. Orgullo de México, orgullo de los mexicanos, orgullo de cada agricultor, de cada ejidatario, de cada pequeño propietario, de cada pequeño productor, de cada pequeña empresa. Somos campeones, aún en alimentos exportamos más de lo que importamos. Hemos sabido superar ese reto y se ha convertido en un instrumento de desarrollo para el país. Ahora, ¿qué va a pasar con López? No hay más que dos sopas. Si pierde, si le quitamos la mayoría, él puede reaccionar, uno, con humildad, con generosidad, entendiendo que hay un pueblo, entendiendo que hay ciudadanía, entendiendo que hay académicos, que hay universitarios, que hay empresarios, que hay intelectuales, entendiendo eso y comportándose a la altura como un demócrata. O la otra es que se vaya al extremo, que empiece a patear el pesebre del Acuerdo de Libre Comercio, o empiece a patear Estados Unidos acusándolos de que no responden a sus intereses, o que empiece a perder la brújula como ya la está perdiendo. Ese camino no se lo deseo a México. Ese es el camino grave del dictador, del autoritario. En los siguientes 3 años nos podemos quedar sin país ya todos los mexicanos. Ya no va a haber país, porque no va a haber instituciones. Y pues solo va a haber un tipo hablando 3 horas al día, engañando a los que engaña, a esos chairos que los engaña todo el santo día, que creen todavía en él. Exíjanle que dé resultados, no nomás que hable. Ya estuvo bueno de hablar, ahora que dé resultados. Yo solo estoy pidiendo objetividad y no ideología. Déjense de ideología. Y sí, hagan los pedazos a los anteriores, pero construyan algo nuevo y mejor. Ese es el reto que no está cumpliendo López Obrador. Cambio radicalmente el tema. Hace algunas semanas, quizá unos pocos meses, cuando se hablaba de los posibles candidatos a diputados federales, se mencionaron algunos nombres, el de Ricardo Anaya, por ejemplo, y también el de usted, que formaría parte de la bancada del Partido Acción Nacional. Sin embargo, luego eso se apagó y ya sabe usted perfectamente lo que ha sucedido. Ricardo anda en el país recorriendo 1000 municipios, y usted ha continuado con esa labor en el centro, ahí en San Cristóbal, y es es reconfortante ver cómo usted es una voz activa, habla, dice las cosas, y para usar una palabra en francés, se encabrona con un cariño México, que es loable, es de reconocerle. En esas condiciones, presidente, ¿por qué nuestros empresarios, algunos entre comillas y otros verdaderos empresarios, los pocos, por qué callan prácticamente como estatuas en este momento cuando lo que se requiere es
hablar, decir las cosas para que esos mexicanos que usted mencionó, esas decenas de millones de mexicanos que tienen que trabajar esforzadamente todos los días, requieren que alguien les diga, señores, esto está mal. ¿Qué piensa usted de esa actitud de los empresarios y por qué no fue usted diputado federal o candidato, perdón, a diputado federal? Bueno, empiezo por ahí, porque estoy prácticamente en 80 años, Ángel. Ya arrastro la cobija, yo ya no puedo andar sirviendo a México y a los mexicanos con verdadera eficacia y verdadera pasión. Todo tiempo pasa. Y ahí es donde yo admiro la democracia y el caso de México de no tener reelección. Eso es formidable. Yo entiendo la reelección y la asumí con alegría, pensando en que vendrán gentes mejores que uno, que después de uno vienen mejores, vienen jóvenes, más preparados, más talentosos. Uno se tiene que saber retirar, se tiene que saber hacer a un lado en estas tareas y en estos oficios. Eso es número uno. Lo otro, que comentas de, ¿qué era el otro tema? El de... Empresarios y su silencio. El empresario y el silencio. Mira, puedo respetar eso y lo respeto. Lo que sí deben de saber esos empresarios es que dónde hicieron su dinero y su fortuna, que fue México el que les dio esa oportunidad, que no es solo su talento y su brillo como empresarios, sino sus trabajadores, sus colaboradores, las academias, el conjunto. Un empresario por sí solo no es nada, un presidente de la República por sí solo no es nada. Somos cuando estamos en equipo, cuando trabajamos en colaboración. Entonces respeto ese silencio, pero sí, para que escarmentemos en cabeza ajena, otra vez mis visitas a Venezuela fue conocer a los empresarios antes y a los empresarios después que se fueron. De Venezuela han salido millones de venezolanos hacia Panamá, hacia Estados Unidos, hacia Canadá, hacia México, hacia el mundo entero. Abandonar el barco a mí no me parece digno de una persona que se precie de ser responsable, de ser amorosa y apasionada de su país. No me parece digno hacerlo. Hay que quedarse en el barco y no abandonarlo. Así se vaya a hundir como pretende hacer López Obrador. Entonces, ese caso sí es necesario ahorita. No tiene que hablar el empresario personalmente, está bien, tiene que proteger sus intereses, sus acciones se pueden caer globalmente y localmente, pero que hablen sus cámaras, chingado. ¿Dónde está Salazar? ¿Dónde están el de la Canacintra, el de la Concamina, el de la Concanaco? Para eso son las cámaras, para representar colectivamente a los empresarios y para que hable una voz que la autoridad no puede pasarlo a cuchillo y llevarlo a cárcel preventiva, porque hoy todo se resuelve, lo hace el gobierno con cárcel preventiva. ¿Para qué? Pues es tortura, es una tortura que no es como la de antes, que te metían el cogote adentro de un barril de agua fría para que te ahogaras, o te metían en una bolsa de celofán. Ahora te llevan a la cárcel por un rato y ahí te ablandan. No necesitan golpearte, no necesitan hacerte todo lo demás, ahí te ablandan. Y ese es el instrumento de tortura y de violación a derechos humanos que está haciendo el gobierno. Entonces nadie quiere enfrentar eso, nadie quiere estar hablando con la libertad que hablamos los que estamos en este programa. Yo le pido a todo México, quédate en silencio si quieres, no hables y no protestes arbitraria expropiación que está haciendo este imbécil gobernador de allá de Baja California Norte. No entiendo por qué no protestan. Claro, muchos dirán, pues no, es que ¿por qué 100 gentes tienen un parque tan bonito o lo queremos todos los demás? Bueno, porque un principio fundamental de una democracia y de una nación es el respeto a la propiedad privada. Y por eso México destruyó buena parte de sus oportunidades en el campo agraria. ¿Quién le dio el derecho a Cárdenas de quitarle la tierra a alguien y no darle ni un centavo, y decirle que va para los campesinos? Es sabroso, es alegre, es bonito quitarle al que tiene para darle al que no tiene. Todo el mundo de estos politiquillos quieren ser Robin Hood
pero no se vale, el mundo entero caería en desahucio, caería en destrucción si empezamos a violar el derecho de propiedad como lo hizo López Obrador con el predio del Encino. Violó una propiedad privada, no quiere reconocerlo a la fecha, 18 años después, no quiere aceptar que cometió una arbitrariedad, que esa era una propiedad privada de un personaje que lo denunció ante el Poder Judicial y que el Poder Judicial decidió que efectivamente habían invadido un terreno, el departamento del Distrito Federal, un terreno que no era de ellos, y que eso no se vale para atravesar un camino. Entonces, esas arbitrariedades destruyen a una sociedad, destruyen a un país. Necesitamos propiedad privada, la necesita el ejidatario. Y por eso cada vez más y más ejidatarios se convierten en propietarios privados. Por eso un ejidatario, su tierra ahí donde tiene su casa es propiedad de él y no va a dejar con machete en mano que se la venga a quitar nadie, porque es una propiedad privada, es sagrado y debe de ser protegida por cualquier autoridad que reconozca el Estado de Derecho. Presidente, danos un mensaje que ya se acabó el programa, corto y esperanzador o lo que quieras. 54% va a ganar la oposición el día 6 de junio. Pero no para que bajemos la guardia y no para que estemos de conchudos, porque nadie nos va a regalar o a reponer el país que este tipo nos va a destruir. Eres tú, como dijo Kennedy, eres tú quien tiene que hacer por tu país y no el gobierno y no López Obrador. Quitémonos ya de pensar que un país lo construye un presidente, ni Cárdenas, ni Benito Juárez, ni la mamá del muerto. Un país lo construimos los 130 millones de mexicanos que trabajamos todos los días, que salimos a fajarnos y a rifárnosla cada día, así seas tianguista, así seas pequeño empresario, así seas campesino. Ese es la energía que construye un país. Da gracias de lo que te dan, correcto, gobierno, me diste la beca para ir a la universidad. Si efectivamente te respetaron esto, dale las gracias, está bien, pero te lo va a dar cualquier otro gobierno, la educación es gratuita en México. No tienes por qué lamerle los pies a este cuate y darle las gracias a él. Tenemos que estar conscientes que México es nuestro, que los tenemos que cuidar, tenemos que asegurar que siga creciendo y siga caminando y que en el concierto de las naciones México sea un país pregón, el mejor del mundo, y lo podemos hacer. No el presidente, no lo va a hacer por nosotros, lo hacemos cada uno de nosotros. Ánimo, 6 de junio, a ganar esta batalla, una más. Gracias, presidente, por tenerte en el programa. Aquí es tu casa. Te vamos a volver a invitar. Sé que nos vas a aceptar con mucho cariño. Un beso a Marta. Y bueno, ya está muy claro lo que está recomendando el presidente. Ángel, Javier, mil gracias como siempre. ¿Quieren agregar algo antes de despedirnos? Yo sí quiero nada más felicitar al presidente Fox porque fue muy emotivo, muy directo su mensaje. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cada uno de nosotros. Bueno, dos cosas. Uno, perderle el miedo a este régimen dictatorial. Y segundo, salir a votar masivamente el 6 de junio para que no ganen la mayoría en la Cámara de Diputados. Angelito. Muy rápido, simplemente decirle al presidente que es un ejemplo. Él mencionó que tiene casi 80 años, pero ese ímpetu, ese espíritu de lucha que tiene y que lo ha acompañado siempre es ejemplar. Y por encima de los años que ha vivido, está actuante, activo y con un cariño a México que siempre lo ha tenido. Felicidades por eso, presidente. Y yo, bueno, yo agradecerte, presidente, nuestra relación es muy lejana, ya sabes lo que opino. Y lo que yo le diría a nuestro público es, háganle caso al presidente, sabe lo que dice. Ya tuve la experiencia de estar ahí 6 años. Y les juro que Morena no sabe gobernar. Les juro. Ya lo estamos viendo. Piensen bien el rollo. Si quieren salvar a México, no voten por Morena y voten por el otro, como dice el presidente, con el que sea, para tener que no haya ya mayoría en el Congreso. Gracias, presidente. Ángel, Javier, sí, nos vemos el próximo viernes. Gracias. Y a mi querida prima Becky Alarraqui, otra vez, la mejor productora de eventos y bodas. Gracias, tan preciosas las flores. Muy ¿Ya bonitas. viste, presidente?
Ya se nos fue. ¿Perdón? ¿Ya viste las flores? Las Oye, flores de mi prima trae Becky. de bodas acá a San Cristóbal, vas a tener las mejores del mundo, te lo aseguro. No, aquí en dile a San Cristóbal. Becky. Becky nos las da. Gracias. Buen día a todos. Dios. Gran Adiós. programa. Dios.